Festival Internacional Poético Musical Librera, Rivera, Uruguay, Livramento, Brasil, 2020, edición virtual por goteo. La edición 2020 del Festival Librera fue declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, de interés ministerial por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de interés cultural por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Roberto Aprato, el invitado especial de esta 14ª entrega de la edición virtual por goteo del Festival Librera, comparte de su autoría textos inéditos del poemario En el Acto. El poeta Aprato es, además, profesor de literatura en educación secundaria y de teoría literaria en el Instituto de Profesores Artigas. Se desempeñó como crítico de literatura y de cine en medios locales y extranjeros. Su poesía ha sido traducida al inglés y al portugués e incluida en diversas antologías. Tiene talleres de escritura y de lectura desde 1990. Fue profesor de la Universidad Católica desde 1998 hasta 2017. Desde 2013 hasta 2019 ejerció la docencia en guión en la Escuela Nacional de Bellas Artes, licenciatura en Medios y Lenguajes Audiovisuales. Ha publicado poesía y narrativa, una antología crítica de la poesía uruguaya y un ensayo sobre la ficcionalidad en el discurso literario y fílmico. La filmación nocturna de la costa montevideana, que sirve de ambientación para la lectura de Roberto Aprato, es gentileza del licenciado Luca Raimondo. Bueno, lo que voy a leer son poemas de mi último libro que escribí entre julio y noviembre del 2019. Es un libro que se llama En el Acto y que partió de la necesidad de definir, de hablar de lo que es un buen poema, de decir por qué uno puede considerar y qué es lo que pasa con algo que uno considera un buen poema. Por lo cual, una premisa de todo el libro es la transcripción de versos de poemas de otros. O sea, los poemas están hechos con algún verso o con dos versos de poemas de otros, de poetas que yo respeto y que permanentemente, bueno, por lo menos en los últimos años, me han servido de estímulo a mí para escribir nuevos poemas, ¿no? Entonces voy a leer al azar algunos de esos. No tienen nombre, tienen número nomás, ¿no? Lo voy a leer en desorden. El 20 dice así: a veces la entrega personal absoluta es signo de no tener todas consigo. Una falta emocional, la necesidad de sentirse orgulloso sin poder. Eso lo corrige enseguida un buen poema, uno que diga: nunca seré nada, a mis amigos ahí de Londres. El Tajo no es el río que pasa por mi aldea. ¿Qué te dice el viento que pasa? En esa lengua extraña está el desvío hacia la posesión general del pensamiento, el dominio del mundo, aunque no sea nada y dure poco. El 19, a su vez. El entusiasmo por hablar en una lengua única, por seguir hasta agotar el discurso como si se fuera la vida en ello. Un aire embarado pasa por las vías. La triste conciencia de no ser nunca bueno, de perder energía, por no decir ahí es una flor difícil, cactus en el desierto nacional. No ser un buen poema es insistir donde no hay nada cuando alcanza con el gesto hacia afuera de los ojos en blanco. El poema es lo que no se llevaron, no porque no pese. El 24. Eso que pasa como una sombra por el jardín humano es el deseo de un corte, una ligereza de metáfora que va en lo oscuro, por detrás del decorado del jardín. La idea de sombra da una lección silenciosa sobre el paso de la experiencia, cuando la oscuridad del texto
brilla pero del otro lado, y si uno cree que ya pasó y es sombra, se equivoca. Un buen poema convierte la acción de lamentar en gesto de coraje, justo en el medio del jardín humano. El 26. Apenas empieza un gesto, la indicación casi imperceptible de un modo de ponerse en contacto que aparece de inmediato, como un alivio. Amar es vivir despreocupado. Juro que no recuerdo ni su nombre. Tu niñez ya fábula de fuentes. La voz manda las palabras a ese punto para no perder el campo vacío, de noche perfecto para el cambio de prisioneros y la charla que romperá el silencio desde ahora. El 28. Así como, sin parar, haciendo de la delicadeza un modo mínimo del tiempo, en una restricción que proyecta el afecto sobre las sílabas, con aire, con el ritmo del agua que se va retirando de la arena y deja una zona limpia brillando al sol, un buen poema está ahí para que pensemos todo de nuevo. A las 3 de la tarde anocheció de golpe, pega en el borde exacto de los hábitos de lectura cuando menos se lo espera, sin levantarse de la silla. El 27. Cuando los sueños, sin saber cómo, se hacen profesionales y establecen el modo estricto de su narración. Cuando van deslizándose a otra parte, donde otros sueños los envuelven y hablan en una lengua extraña, hecha de restos de lo que había. Cuando las salpicaduras de esa lengua cortan la respiración en el límite entre el pasado y lo imposible, y solo un buen poema puede recuperar los sueños como eran. Cuando hayamos dejado de ser esto que somos, podremos comprenderlo. El 40. Entonces las circunstancias de la vida cambian con el aire que transparenta los sonidos de la mañana, toca las paredes del cuarto con pasto, nubes y árboles. Ese es el poema, árboles y pasto y nubes por encima de la furia de la batalla, por razones sentimentales y a su tiempo en la silenciosa luz de la mañana. Ya que se conoce el asunto centímetro a centímetro, hay que escribir antes, cuando todavía la luz deja ver nubes, pasto y árboles contra la pared del norte y uno sabe con quién está en la vida para siempre, de manera absolutamente transversal. El 44, que es el último. El pensamiento poético y el pensamiento político son iguales. No se nota hasta bien entrada la noche, cuando por apuro o descuido se pasan y un cruce los manda a un mismo punto. Como si el pensamiento político y el pensamiento poético se conocieran de antes, pero no se acordaran. Entonces el sentido de los dos se arma de golpe, en un movimiento que diseña lo que vendrá con todo, sin aflojar el pulso ni ceder a la facilidad que los rodea. El pensamiento político se encuentra con el pensamiento poético a la vuelta de sí mismo, cuando se ve escrito. El otro se endurece con un sonido que siempre tuvo, pero no sabía. Ya no es mágico el mundo, pero solo en las apariencias. Ambos pensamientos, de pie, altos en la penumbra, son iguales y solo el descuido y el error sostenidos les permitieron olvidarlo. De eso se trata todo, dicen, de aquí en más, y marcan el lugar con un gesto único que los devuelve a la noche, emocionados y en silencio, en espera de un nuevo reconocimiento.
En esta primera edición virtual por goteo del Festival Librera nos acompañan poetas, músicos, bailarines, fotógrafos y artistas en general desde Suecia, México, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay. Desde el 17 de junio de 2020 hasta la fecha, hubo semanales gotas del festival dedicadas a Antonio Barreto, Jesús Sepúlveda, Tutango Rocha, Gerardo Ciancio, Música para Búhos, Fadir Delgado Acosta, Nicolás Albarte, Katia Borges, Marcelo Frasaun, Sandro Ornelas, Graciela Cardoso. El goteo durante septiembre 2020 tendrá contenidos especiales de José Ignacio Vieira de Melo, Patricia Silva, Roberto Aprato, Tutango Rocha y Andrés Estañaro. La edición virtual por goteo del Festival Librera, con el cuidado y la producción general de Zenia García Ríos y Wilson Javier Cardozo, es otro producto Abrelabios. Gestión cultural a la uruguaya.